Pues bien, amigos, en esta ocasión estamos en busca de los inventores del sistema sexagesimal para la medición de ángulos. ¿Me acompañan? Hemos retrocedido hasta el año 323 antes de nuestra era. Y estamos con el gran geómetra griego Euclides. Veamos qué nos dice al respecto. Señor, sabemos que usted ha escrito importantes obras sobre la geometría. ¿Nos puede decir qué unidad emplea para la medición de ángulos? El grado sexagesimal. Un grado sexagesimal se obtiene al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. ¿Usted sabe qué antigüedad tiene el sistema sexagesimal? Es muy antiguo. Tengo entendido que los babilonios ya lo utilizaban. Usé el sistema sexagesimal ampliamente en mi obra. ¿Y sus precursores usaron el mismo sistema para la medición de ángulos? Así es. Pitágoras de Samos lo empleó con gran frecuencia, al igual que Tales de Mileto. Le agradecemos sus palabras, señor. Gracias. Como hemos visto, amigos, el geómetra griego Euclides nos ha dado información importante sobre el sistema sexagesimal, pero aún no conocemos a sus inventores, así que seguiremos retrocediendo en el tiempo. ¿Me acompañan? Pues como le decía, ingeniero, necesito regularizar la propiedad y para ello me piden unos planos de terreno. Claro que sí, estamos para servirle. Mire usted, el terrenito tiene una forma de triángulo. Este lado mide aproximadamente 30 metros. Este mide 50 metros más o menos. Y aquel mide 56 metros aproximadamente. Ahora lo que necesito es que elabore un plano con las medidas exactas y por supuesto en el que vengan indicados los ángulos interiores. ¿Cuenta con su apoyo? Claro que sí, señor. Sus planos estarán a más tardar en una semana. Le agradezco mucho, ingeniero. ¿Lo acompaño? Muchas gracias. Para resolver su problema, el topógrafo deberá proceder en forma ordenada. Primeramente, tendrá que medir uno de los lados del terreno. Posteriormente, medirá los ángulos en dos de las esquinas. Conociendo un lado y dos ángulos, el topógrafo puede trazar perfectamente un plano a escala del terreno. Para elaborar el plano, empleará los instrumentos geométricos que nosotros conocemos, las escuadras, la regla y el compás. Pero además de trazar segmentos de rectas, tiene que construir y medir ángulos. ¿Habrá un instrumento que le permita realizar esta tarea? Sí existe, y precisamente en esta sesión aprenderemos a manejarlo. Es otro de los instrumentos de dibujo que nos ayudará a elaborar nuestras construcciones geométricas. Un elemento importante dentro de la geometría es el ángulo. Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que se cortan en un punto. Al punto en común se le conoce como vértice y a las semirrectas se les llama lados del ángulo. A un ángulo generalmente se le identifica con una letra mayúscula situada en el vértice. También se acostumbra a usar tres letras para designarlo. Por ejemplo, este ángulo se nombra como el ángulo BAC, donde la letra del vértice siempre está en medio. Y así como una recta tiene una medida,
Un ángulo posee una abertura o amplitud de rotación que se puede medir. Desde la antigüedad se ha tomado como unidad de medida de los ángulos al grado sexagesimal. Este se obtiene al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. A cada una de esas partes se le llama grado sexagesimal y se escribe así. Cuando se requiere medir ángulos con gran exactitud, el grado se divide en 60 partes iguales que se llaman minutos. Es decir, 60 minutos es igual a 1 grado. Y a su vez, un minuto se divide en 60 partes iguales llamadas segundos. Esto implica que un minuto equivale a 60 segundos. Con estas subdivisiones del grado, es posible medir con gran precisión cualquier ángulo. Por otra parte, se ha convenido que un ángulo positivo se mida en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. El sentido de un ángulo lo indicamos con un pequeño arco dirigido. La medición y trazo de ángulos es un tema muy importante en la geometría plana. Recordemos que para realizar los trazos geométricos con calidad y presentación, es necesario mantener en buen estado los instrumentos de dibujo. Las reglas y las escuadras no deben presentar deformaciones, y sus marcas de graduación tienen que estar bien definidas. También, las puntas de los lápices y compases tienen que estar afiladas correctamente. Hasta ahora hemos conocido y utilizado las reglas, las escuadras y el compás. Existe otro instrumento que emplearemos con frecuencia en las construcciones geométricas. Se trata del transportador. Este instrumento se utiliza para medir la rotación de una semirrecta con respecto a otra, y la medición debe ser precisa, por lo que es muy importante ubicar el punto central del transportador y no confundirlo con algunos detalles de fábrica. El primer paso es verificar el sentido del ángulo y tomar en cuenta el punto central marcado en todos los transportadores para hacerlo coincidir con el vértice del ángulo, tomando en cuenta que las marcas de 0 y 180 grados forman una línea imaginaria que sirve como referencia. También es conveniente prolongar los lados del ángulo para que la medición sea más precisa. Una vez hecho lo anterior, colocamos el transportador de tal forma que las marcas de 0 y 180 grados coincidan con uno de los lados del ángulo. También, el centro del transportador debe quedar sobre el vértice del ángulo. El otro lado del ángulo marcará la medida en grados. En particular, el ángulo medido es de 57 grados y lo indicamos así. A un ángulo menor de 90 grados se le conoce como ángulo agudo. Si la abertura es de 90 grados exactamente, el ángulo recibe el nombre de ángulo recto. Por otra parte, si un ángulo es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados, recibe el nombre de ángulo obtuso. Si el ángulo completa media vuelta, mide 180 grados y se llama ángulo llano. Un ángulo puede medir más de 180 grados y menos de 360 grados. En este caso, se le denomina ángulo entrante o convexo. Y si un ángulo abarca una vuelta completa, mide 360 grados y se le llama perigonal. Este nuevo instrumento geométrico que hemos conocido sirve para trazar y medir ángulos de cualquier amplitud, y agregado a los que ya conocíamos, nos permitirá ampliar la gama de construcciones geométricas a realizar. Ya tengo las medidas de 2 de los ángulos y un lado del terreno. Solo me falta hacer el plano a escala. Bien. Primero trazaré el lado que medí, que fue de
56.4 metros. Ahora, este vértice es A y este es B. El ángulo A midió 63 grados, así que coloco el transportador en A y mido el ángulo. En el vértice B debe haber un ángulo de 32 grados que tengo que trazar. El otro ángulo queda determinado por la intersección de las rectas y mide 85 grados. Y además, las longitudes de los lados restantes están fijadas por la intersección de las rectas. Así que he terminado. Qué útil fue el transportador. Si no fuera por él, no habría terminado. Adelante, señor. Es usted un visitante distinguido. El señor es un matemático de la antigua Babilonia. Le preguntaremos sobre el sistema sexagesimal. Sabemos que ustedes, los babilonios, hacen aportaciones importantes a la matemática y a la... Nos gustaría saber qué sistema utilizan para la medición de ángulos. Los babilonios usamos un sistema inventado por nosotros. Se llama sexagesimal. La unidad de medida fundamental se obtiene al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. ¿Y por qué dividen la circunferencia en ese número de partes precisamente? Porque es el número aproximado de días que tiene el año. Además, como nuestro sistema de numeración tiene como base el 60, convenimos en dividir el grado en 60 partes y a cada una de estas partes le llamamos minuto. Nuevamente, cada minuto se divide en 60 partes a las que dimos el nombre de segundos. Muy interesante, señor. Pero el tiempo se termina y no nos queda más que agradecerle la atención de esta entrevista. Gracias. Nuestra búsqueda ha terminado. Ya sabemos quiénes inventaron el sistema sexagesimal para la medición de ángulos. Nos esperamos en otra ocasión con otro reportaje más sobre la historia de las matemáticas. El grado sexagesimal es la unidad de medida más común para los ángulos, pero no es la única. En cursos superiores de matemáticas, usarás con mayor frecuencia la unidad de medida que se llama radian. Si el radio de una circunferencia se traslada sobre el perímetro de la misma, se forma un ángulo. La abertura formada por las semirrectas define lo que se llama radian, y en el sistema sexagesimal equivale a 57 grados con 17 minutos. En cursos posteriores de matemáticas, particularmente en la trigonometría, utilizarás más frecuentemente al radian como unidad de medida de los ángulos. Así que no olvides que ya sea con radianes o con grados sexagesimales, los ángulos también se miden.